Vamos a hablar hoy acerca de qué son los polímeros o cuáles son la utilidad de ellos. Primero hay que definir que hay dos tipos de polímeros. Va a haber polímeros naturales y polímeros sintéticos. Los polímeros derivan de la palabra griego que significa poli, muchos, y meros, partes. Entonces son muchas partes. Los plásticos derivan de la palabra plásticos que significan moldeables. En término popular es una gran variedad de polímeros sintéticos hechos por el hombre, que hemos visto que están a base de hidrocarburos como los del petróleo. Los polímeros van a ser moléculas grandes que están constituidas por unidades más pequeñas que se van a repetir continuamente, que van a ser estas partes. Los meros van a ser de 5 o más átomos y los polímeros van a estar constituidos de 500 polímeros unidos entre sí. Tenemos polímeros orgánicos naturales, como pueden ser los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entre ellos está la celulosa, el almidón, el cabello, la piel, el tejido, los órganos, el ADN y el ARN exclusivamente para los nucleótidos. Dentro de los polímeros orgánicos tenemos algunos que son sintéticos, como pueden ser los acrílicos, un vidrio orgánico, los polivinílicos, las hojas plásticas o los materiales de plomería, las pinturas, los poliestirenos, que van a ser materiales aislantes, como pueden ser el unicel, y el nylon, que son poliamidas, que ocupamos nosotros para la síntesis de la ropa. Hablando un poquito acerca de la historia de estos polímeros, es necesario entender que existe la modificación de las estructuras de los polímeros naturales, que nos basamos en el hule. Permítanme un momento, chicos. Ok, segundo ya te va. Originalmente tuvimos a los polímeros como el hule o el almidón de un árbol que realmente sacábamos una pequeña goma, una resina. Esta resina que tenía una estructura polimérica que tenía varias partecitas de una misma molécula repetida constantemente, o del almidón, por ejemplo, el almidón de la papa, el almidón del arroz, que nosotros si lo calentamos podemos ayudar a la polimerización de dicha molécula y empezar a darle características de maleabilidad y flexibilidad. La estructura natural del hule es una molécula policarbonada de CH2, CH3 o H. Tenemos esta sola unidad sería la unidad de monomérica. El hule van a ser una cadena repetitiva de dichas cadenas poliméricas. Se darán cuenta, cada una de ellas tiene un intercalado entre alcanos y alquenos, todo en una conformación cis, que significa de la misma posición. Otro tipo de polímeros tenemos los polisacáridos, que son la celulosa. La estructura de la celulosa, el papel, es lo mismo. Tenemos una glucosa, bueno, una azúcar que se encuentra polimerizada continuamente y que es de manera infinita. Nosotros podemos seguir agregando estos monómeros y seguir extendiendo la molécula, haciendo cada vez más grande el material que estamos haciendo. Estas en una conformación igual cis en bote. ¿De dónde lo sacamos? Por ejemplo, el hule lo sacamos de Hevea brasilensis, el árbol de hule, en donde nosotros hacemos una pequeña incisión y el árbol empieza a excretar esta pequeña brea, esta resina, y nosotros la empezamos a capturar. Igual de Castillo elástica, que son dos árboles que nos permiten a partir de ahí generar el hule crudo o la formación del látex. En general va a tener agua, goma, proteínas, carbohidratos, lípidos, aminoácidos y compuestos inorgánicos. Siempre en una composición aproximada del 45 al 25% de goma, que es esta composición elástica. El látex manufacturado, que hacemos de manera sintética, es 93% goma, 2 a 3% de proteínas, muy pocos carbohidratos y de 3.3% de lípidos. Estos les van a dar una composición, sirven como interfaz entre la matriz. Imagínense esta estructura que estamos viendo aquí, esta estructura entre los enlaces entre la matriz. Podemos empezar a colocar estos aceites
y genera que sea un poco más elástica o ayuda a lubricar el movimiento natural que van a tener estas moléculas antes de romperse. Beneficio. Se repara el hule natural del agua y otros materiales. El hule coagulado es transformado en crepé, granulado o láminas ahumadas. ¿Cómo lo obteníamos de antaño? Pues fácilmente agarrábamos, como les decía, agarramos los árboles, los sangrábamos, que era hacerles incisiones para que empezaran a escarificar, empezaran a retirarse estas pequeñas cantidades de goma. Llegábamos a una indentación de embalado en la cual empezaban a, pues, tamizar, empezaban a coagular este proceso, generaban una molienda de todo el coágulo de hule para formar láminas. Estas láminas las sometían a un proceso de secado y las mandaban en forma de balas de caucho, que eran unos grandes eslabones de caucho ya formado. El caucho más simple es el isopreno o el metilbutadieno. Si nosotros entendimos cómo funcionaba la química orgánica, sabremos que es una molécula muy sencilla de 4 carbonos que está unida a una molécula de un carbono. ¿Qué tiene este isopreno o este metilbutadieno? Pues uno, su apariencia física es sólida, dura y transparente a menos 195 grados. Cuando pasa de 0 a 10 grados es un poco frágil y opaco. Cuando pasa a 20 grados centígrados, a 20 grados Celsius, se vuelve blando, flexible y translúcido. A 50 adquiere una textura pegajosa, típica de un plástico pegajoso, y a más de 200 se descompone. Por eso hay algunos látex que no podemos congelar y tienen que estar a temperatura ambiente, porque cuando baja la temperatura se cristaliza esta estructura. Los aceites que les había comentado anteriormente ayudan como protectores o crioprotectores para evitar que se cristalice del todo la estructura y no se rompa. La estructura química del hule natural puede estar en forma cis o forma trans, pero es la misma molécula. Si se dan cuenta, es una molécula repetitiva. Tenemos 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, y estos son sus componentes monoméricos. Productos que llegamos a obtener del hule. ¿Cómo puede ser? 1. Se fundían en climas calientes, se congelaban y se rompían en climas fríos y se adherían prácticamente a todo. Era como un chicle. De hecho, la goma de mascar originalmente igual provenía de un árbol similar al árbol del hule y pues tiene esa característica de ser muy pegajosa. ¿Por qué? Por las condiciones que vimos aquí, en donde a diferente temperatura variaba demasiado sus condiciones. Podía ser frágil y opaco a ciertas temperaturas bajas, podía ser blando y maleable a otras temperaturas y de repente si hacía mucho calor se volvía muy pegajoso. Entonces Charles Goodyear de forma accidental mezcló algo de hule con azufre en una estructura caliente. Tuvimos el polisopreno, el isopreno o el metilbutadieno, y le agregó una molécula azufrada, lo que formó enlaces fosfodiéster y enlaces azufrados. Este polidieno empezó a estructurarse no solo de manera lineal, ahora de una manera acoplada, unas cadenas secundarias. Ya empezaron a formarse laminillas que estaban isomerizadas, estaban polimerizadas por enlaces azufre-azufre entre las cadenas. Esta estructura que cambió de ser lineal a ser empaquetada o laminada generó lo que nosotros conocemos como el hule vulcanizado, el que ocupamos para las llantas. Obteníamos un elastómero obtenido. Veíamos cómo había azufre entrecruzado entre las cadenas que ayudaban a que esta polimerización sea un poco y cada vez más estable. Otro de estos descubrimientos se dio a través del almidón. El almidón, basado de celulosa o nitrato de celulosa, tenemos celulosa, acetato de celulosa o nitrato de celulosa, que realmente la única conformación serían los enlaces dobles y triples que podemos encontrar en la molécula. Se empezaron a crear nuevos materiales que fueron a partir del siglo XIX, en donde buscamos modificar estos coloides y los polímeros naturales para formar nuevos materiales. ¿Cómo lo hicimos? Fácil. En 1870, John Wesley Hyatt usó la celulosa modificada químicamente para producir un nuevo producto que se le conoce como celuloide.
todos somos fanáticos del celuloide desde su descubrimiento, porque gracias a ellos empezamos a descubrir cómo funcionaban las fotografías y el cine. Se utilizó para fabricar diferentes productos como peines para pelo, a partir de celulosa o nitrato de celulosa, que es una forma plastificada de la celulosa. O bien, para las películas y el mundo del cine fue una forma excelente de poder mandar imágenes en el nitrato de celulosa. Otros polisacáridos como la celulosa ocupan un lugar importante en la historia por los polímeros que fue utilizada para hacer algunos polímeros sintéticos o que fueron el acetato de celulosa y el rayón, ocupado para, a partir de los años 70, para la elaboración de todas las películas o los discos de acetato. La celulosa y el nitrato de celulosa, lo único que hicieron fue lo mismo. Teníamos una molécula de celulosa y una condición de ácido nítrico usualmente, en donde añadieron nitrógeno a esta molécula. Esto empezó a formar enlaces nitrógeno, este grupo nitrato. Este grupo nitrato le ayudó a darle una translucidez a la celulosa y mayor rigidez, le dio estabilidad a la molécula, lo que generó que las fibras de algodón, para formar un hilo de algodón, podíamos a partir de ahí empezar a obtener lo que conocemos como nylon. ¿Cómo se fabrica el algodón? Por ejemplo, nosotros vamos a Sonora y en Sonora vamos a encontrar que están todos los plantíos de algodón. Estos plantíos de algodón, ¿qué van a hacer? Vamos a empezar a capturar las bolitas de algodón y los vamos a empezar a separar en fibras. En una rueca vamos a empezar a girarla para irla alargando en forma de hilos pequeños. Después cada uno de esos hilos se va a ir enhebrando, se va a ir juntando para ir formando los primeros hilos de algodón. Mientras más procesaras, más delgado podías ir haciendo el hilo, pero más energía tenías que requerir. Para 1890, Louis Marie comercializó la primera fibra textil sintética, al hilar nitrato de celulosa para formar una fibra artificial que se conoce como rayón o seda de chardonnay. El material plástico que ocupamos para el 80-90% de los textiles. ¿Cómo lo obtuvo? Lo obtuvo una patente en 1864 por una fibra que obtuvo en un proceso de extrusión del nitrato de celulosa, a través de capilares muy finos, controlando por la inflamabilidad del compuesto, y la exposición de París en 1888 mostró cómo la primera vez los productos de rayón estaban hechos de esta manera. ¿Qué hacías? El nitrato de celulosa lo calentaban y lo empezaban a jalar, lo empezaban a estirar. Simplemente lo calentaban, se desacoplaban los enlaces, empezaban a jalar grandes hebras como si fuera algodón, como si fuera el algodón de azúcar. Cuando calientas el azúcar empiezan a hacer hilos, lo mismo. Empezaron a jalar estos hilos para hacer cada vez más pequeños y conforme se iba enfriando, se iba formando una estructura de nylon que no era cristalina como el nitrocelulosa, sino que ya tenía cierta flexibilidad. Al acoplar muchos de estos hilos, empezaron a formar una hebra con mucha dureza y rigidez. Esto dio origen a los polímeros sintéticos. ¿Cómo se dieron? Por ejemplo, la baquelita, uno de los primeros plásticos sintéticos que ocupamos. Hendrik Beckelen es el original baquelizador. Fue usado por Beckelen en los colaboradores en 1907 y 1910 para formar la baquelita por medio de una reacción entre el fenol y el formaldehído bajo presión y altas temperaturas. ¿Qué pasó? Teníamos una resina de fenol y formaldehído. Teníamos nuestro grupo fenol, teníamos nuestro grupo formaldehído. Lo fomentamos a calor y empezamos a polimerizar estas estructuras. Dicha estructura empezó a ser replicada constantemente por este proceso de calor y presión que fomentó estas reacciones químicas, formando lo que ahora conocemos como baquelita. ¿Dónde vamos a encontrar baquelita? De hecho, no tengo baquelita cerca. Ok. Usualmente los teclados. La baquelita la ocupamos en los plásticos que ocupamos de rigidez, como puede ser para el teclado, para las impresoras. Toda la carcasa es de baquelita, que es una forma plastificada de este polímero, en donde empezamos a ver cómo la baquelita quedaba como un sólido entrecruzado, como un masacote duro, que si era calentado podía ser maleado y
daba cierta flexibilidad, lo que daba el origen a que todos los componentes a partir de que se descubrió la baquelita, podíamos hacerlo de plástico. Los modems, las televisiones, las pantallas, las bocinas, tienen una estructura de baquelita por su dureza, y este material lleva años usándose, que no es más que una forma de resina fenólica endurecida. ¿Dónde ocupamos la baquelita? Pues como les he dicho, en plásticos, como pueden ser los botones, casi todos los botones son de baquelita. O por ejemplo, estos para los enchufes son de ese plástico endurecido que no es conductor y que soporta altas temperaturas debido a su construcción a la presión, que se ha ocupado como aislantes térmicos o aislantes eléctricos. Otro uso de la baquelita fue los teléfonos, tal vez ustedes nunca los llegaron a ocupar, pero la baquelita fue utilizada para los teléfonos de disco y que aún se ocupa aún para algunos teléfonos inteligentes que en lugar de aluminio están hechos de baquelita. Las estructuras de baquelita, como les había dicho, es una forma que bajo presión y calor se empieza a generar un masacote o una molécula entrecruzada del grupo fenol y la resina. Cuando añadíamos un colorante, podíamos todavía añadirle color a la baquelita, entonces pasaba de un tono negro a cualquier tono que nosotros tuviéramos interés. Nos dio origen a que empezamos a tener nuevos diseños, y entonces el sucio y cochino dinero entró en acción. ¿Por qué? Porque podías tener diferentes modelos. ¿Por qué tener diferentes modelos de celular solo por el cambio de color? Por sucio y cochino dinero. Porque técnicamente los productos hechos con estos polímeros como la baquelita no se van a degradar y no se van a acabar. Lo que haces es, con software, empiezas a desgastar el producto de manera innata y lo vuelves inútil. Hubo varias demandas hace unos años a Apple por lo mismo que hacía con el iPhone 5 y 6, pero siguen comprando. Otros van a ser los poliuretanos, que son dialcoholes o diocianatos que van a tener una estructura lineal de cadena larga. Esta estructura fue descrita por Otto Beyer, una síntesis alemana, y Otto Beyer lo que hizo fue, 1. Descubre la química básica del poliuretano. La empresa Bayer, donde fortuitamente trabajaba en dicha patente, se utilizó por primera vez como una espuma rígida. Después fue ocupada en aplicaciones como aislantes en la cerveza de barril. No sé si ya empiezan a encontrar de qué sirve el poliuretano. Para la aplicación de aislantes se crean los hules de poliuretano vulcanizado. Se empiezan a crear las primeras llantas a partir de este poliuretano. Se desarrolla la síntesis para el calzado. Surge el relleno de espuma que casi ahorita todas las casas de Tijuana ocupan como aislante térmico. Se crea la fibra de Expandex. Todos los que ocupan leggings agradezcanselo a Otto Beyer por la descripción y descubrimiento del poliuretano. Se aplica en las defensas de los autos para darle mayor rigidez y flexibilidad, y lo primero que se rompa sea la defensa y no el carro. Se desarrolla una imitación de madera como aplicaciones médicas. Existen aplicaciones como aislantes en edificios. Se aprovecha en la fabricación de las tablas de surf. Hoy en día el 90% de las tablas de surf son de poliuretano y no de madera como originalmente tendrían que ser. Empezamos a ocuparlo para fabricar catéteres. Empezamos a ver que podemos ocupar el poliuretano para hacer plásticos altamente flexibles o altamente rígidos, y esto dependiendo de la estructura o la cantidad de oxígeno que empleemos en ellos. Se generan las llantas para todas las bicicletas para 1995-1, y para el 2001 su uso se extendió en todas las llantas de los automóviles. Pasamos del hule a tener ahora llantas hechas de poliuretano. El poliuretano no fue más que inventar una espuma en las que inicialmente le llamaron imitación de queso suizo, por sus inventores, que fue gracias a la cual se introdujo agua accidentalmente a una mezcla de la reacción. Empezó a generar esta estructura de esponja que era rígida pero a la vez flexible. Sus propiedades mecánicas variaban en medida a los diferentes isocianatos o dioles que se empezaban a formar. Por ejemplo, el polietilenglicol. El polietilenglicol es ocupado como un alcohol para elaborar plásticos de alta densidad.
Pero estos plásticos de alta densidad también podían ser añadidos con una molécula de agua o CO2 y empezaban a formar burbujas, y lo que formaba plásticos de baja densidad y alto volumen. Lo que ahora nosotros conocemos como casi todas las sillas, alguien que esté ahorita en una silla gamer, en una silla de escritorio, esa esponjita o la esponjita de la que está hecha nuestra sala son de poliuretanos, lo que provoca la generación de más o menos una cantidad de CO2, el cual aumenta el volumen del producto y forma burbujas. Todos hemos visto en internet ese experimento en el que agregan en un catalizador una mezcla y de repente explota una espuma. Ese es el poliuretano. Para 1952, los policionatos obtuvieron comercialmente disponibles para la producción comercial de espuma flexible de poliuretano, que comenzó en 1954, la cual se utilizó en materias primas como los policionatos o los polioles. Esto se ocupaba para aislantes térmicos o aislantes entre las casas, lo que hacía que tú pudieras separar del sonido y de la humedad lo que pasaba un espacio de otro. Estos materiales también los usamos para producir espumas rígidas como gomas, hules, elastómeros. También se produjeron las fibras lineales de este a partir de los deocenatos, el hexametilmetano y el 1,4-butanodiol, algo muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Esto dio origen a las siguientes moléculas sintetizables que podíamos conocer: los polivinílicos, los viniles. Profe, no entiendo sus mensajes. Ok, los poliviniles, así como lo dice la palabra polímero, van a tener una cadena principal y cadenas pendientes o cadenas laterales. Estos van a servir a partir de una molécula de etileno, que va a ser una molécula de carbono-carbono. Al ser un grupo etano con doble enlace se vuelve un etileno, y cuando los empezamos a polimerizar empezamos a encontrar una estructura polisaturada de hidrógenos, que la vamos a llamar polietileno. El polietileno es el que mostramos en la siguiente figura y lo podemos presentar más fácilmente como una cadena de átomos de carbono unida por miles de átomos de longitud. Entonces lo podemos expresar que está a la N. El polietileno puede estar de manera lineal o ramificada. Y dependiendo del uso que le demos, vamos a ocupar lineales o ramificados. Las cadenas ramificadas sirven para generar o evitan que las cadenas se acerquen entre sí, lo que genera la formación de plásticos de baja densidad, pero de alta flexibilidad, con una menor densidad. Todas las bolsas de plástico son de cadenas ramificadas. En cambio, cuando las tenemos de manera lineales, las podemos empalmar. Estas cadenas lineales sin ramificación generan un empaquetamiento más cercano a las moléculas, lo que genera una mayor densidad del producto, lo que genera etilenos o polietilenos más rígidos. Vamos a tener entonces dos etilenos: el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Mientras más baja sea la densidad, menor será el esfuerzo para modificarlo, para deformarlo. Mientras más sea la densidad de polietileno, mayor será su rigidez, pero su densidad va a aumentar, lo que va a hacer que sean más frágiles en ciertas situaciones. Los polipropilenos es una estructura repetitiva de una unidad de propipileno. El polipropileno es una estructura de 3 carbonos que va a estar unida o ramificada siempre con un grupo metilo. Este grupo metilo va a funcionar como un cofactor para generar otras ramificaciones empalmadas. Para simplificar las cosas, por lo general solo representamos la unidad de la estructura repetitiva así. Tenemos carbono-carbono y su grupo metilo. La utilidad repetitiva se encierra entre paréntesis y en un subíndice n, como ya les había dicho, para generar que es una cadena polimérica que puede extenderse al infinito. A partir de este generamos el poliestireno. Los que vieron Volt saben que poliestireno es la kriptonita de Volt. Pues el poliestireno no es más que un
polipropileno con un monómero de estireno que va a ser un grupo fenólico. Este grupo vamos a tener el cloruro de vinilo, que cuando empezamos a polimerizarlo volvemos al policloruro de vinilo. El isobutileno se vuelve poliisobutileno, así como el metacrilato de metilo, ocupamos el poliacrilato de metilo. El cloruro de vinilo lo ocupamos para impermeabilizantes, el isobutileno para la elaboración de no sé si se llaman pinturas, son fibras sintéticas, y el metacrilato de metileno es lo que ocupamos nosotros para generar vidrios falsos, o lo que ocupan para, a ver, no tengo metacrilato, um, resinas, ¿cómo se llama esa cosa? De lo que están hechos los domos, esas uh, plástico endurecido transparente. Y tenemos otro que es el politetrafluoroetileno. Este lo ocupamos en la fábrica DuPont y se ocupa o se llama teflón. El politetraclorofluoretileno es lo que nosotros conocemos como teflón debido a sus propiedades antiadherentes. Otro va a ser el poliacetato de vinilo. El poliacetato de vinilo va a ser un grupo vinilo con un grupo acetato que cuando se polimeriza a altas temperaturas forma al poliacetato de vinilo. Este poliacetato de vinilo es ocupado en las industrias alimenticias para el empaquetamiento de alimentos porque impide el paso de las moléculas de oxígeno y CO2. Luego tenemos el politetrafluoroetileno. Esta molécula es igual, una molécula con alto contenido de flúor, lo que lo hace una molécula altamente resistente y de gran densidad. Los poliacrilatos, como les había comentado, van a ser estas moléculas para formar estos plásticos rígidos que se ocupan como muros de contención. Por ejemplo, los escudos de la policía son de poliacrilato. Entonces sabemos que pueden resistir grandes temperaturas, tienen una alta densidad, lo que resisten grandes golpes y que no son fáciles de romper. El grupo metilo los vuelve metaacrilatos. Cuando nosotros a este le añadimos un grupo metilo, se vuelve un metaacrilato. Este metaacrilato lo ocupamos para las ventanas más grandes del mundo, la ventana panorámica del acuario de la Bahía de Monterrey, en California. Está hecha en una sola pieza de polimetacrilato de 16.6 metros de largo y 5.5 metros de alto con 33 centímetros de espesor. Da suficiente paso, el índice de refracción de esta molécula es tan bajo que permite ver a través de él como si fuera un cristal, pero es aún más resistente que el cristal debido a que el cristal es un grupo de silicio que es fracturable fácilmente. Entonces, por más golpes que yo le dé a esta ventana, no se va a fracturar con facilidad a que si fuera un cristal de 33 centímetros de espesor. Dentro de los poliacrilatos tenemos aquellos que absorben grandes cantidades de humedad, igual que a su propio peso, que estos son polímeros superabsorbentes. ¿Dónde podemos encontrar poliacrilato? Por ejemplo, el poliacrilato de sodio que se ocupa en los pañales. Si nosotros tenemos una molécula de poliacrilato de sodio, es muy pequeña, pero en cuanto empieza a absorber, puede absorber 40 veces su tamaño o su peso en agua. Entonces, si nosotros obtenemos 40 gramos de poliacrilato de sodio y le agregamos agua, vamos a extender esta molécula por casi 400 mililitros de agua, solo 40 gramos, hasta más. Podríamos echar 4 litros de agua en 40 gramos de poliacrilato de sodio y obtendríamos cómo sigue hinchándose esta molécula por estos enlaces que se formaron de manera ramificada. ¿Cómo formamos el gel de poliacrilato? En la actividad 17 de su guía van a encontrar un experimento de poliacrilato con los pañales, en donde nosotros rompemos el pañal, obtenemos el polvo, la sal que sale del pañal, el algodón lo tiramos, el plástico lo tiramos, y ese polvo lo tenemos que tamizar para eliminar todos los restos de algodón. Y ya a ese polvo podemos agregarle agua y empezar a formar lo que antes en YouTube se hizo muy viral, que fue nieve instantánea. En hidroponía se supone que puede funcionar como un absorbente de agua. Pero si tú pones en un cultivo de invernadero poliacrilato humedecido, como absorbe grandes cantidades de agua, la planta va a poder ir absorbiendo lentamente las condiciones de humedad y no se va a quedar sin agua. El problema de los cultivos de hidroponía que ocupan poliacrilato
es que si no está controlada las comunidades bacterianas del suelo o están bien esterilizadas, puedes propiciar el uso o la llegada de hongos o bacterias que van a empezar a enfermar a las plantas. Por eso en el cultivo de hidroponía los poliacrilatos tienen que ser ocupados solamente bajo condiciones específicas. Hay un mito que dicen, hay que juntar poliacrilato y a los árboles que tienen sequía ponerles poliacrilato. Va a durar por 4 años, porque sí, durante 4 años igual y no se degrada. Pero en condiciones naturales este poliacrilato es degradable por algunos microorganismos y hongos, lo que genera que se vuelva tóxico para las plantas y empieza a matarlas. Dentro de estos igual tenemos ahora las poliacrilamidas, que son derivados del grupo nitrógeno. Existen varios derivados de los poliacrilatos que contienen un grupo nitrógeno, que se vuelven un grupo amida. Los grupos amida van a ser estos grupos nitrógeno-carbono con un grupo cetona, carbono-oxígeno doble enlace. Que vamos a tener las poliacrilamidas y el poliacrinonitrilo, que se muestran en la siguiente figura, y el policronitrilo se emplea para hacer fibras. Este de acá abajito. ¿Qué fibras podemos ocupar? Por ejemplo, la de los guantes de nitrilo. Todos los guantes de látex, si no son de látex porque hay personas que son alérgicas a látex, se ocupan poliacrilato de nitrilo, que serían los guantes de nitrilo. Otros pueden ser los cloriproplenos, que van a tener un grupo cloro como grupo sustituyente. Van a tener características similares a los polímeros anteriores, como los polisoprenos y los poliputadienos, que vamos a ocupar para la elaboración de cauchos o de... ¿cómo se llaman? Cauchos o plásticos flexibles. Y gracias a que se inventaron estos dos, encontramos a los que tienen una cadena larga de poliamida, que conocemos como si fueran una proteína, simulan una proteína sin la capacidad de degradarse como la proteína. Las proteínas se degradan debido a que tienen, a pesar grandes grupos carbono, igual tienen muchos grupos nitrógeno, azufre y fósforo, que pueden ser degradados con facilidad por otras moléculas. En cambio, el grupo amida no tiene esta afinidad debido al doble enlace con el oxígeno, que lo vuelve estable con otras moléculas de carbono. Impide su descomposición fácil. Esto generó que fuera similar a la seda y pudiéramos producir los primeros hilos sintéticos sin la necesidad de ocupar otras especies u otros organismos. Estos grupos amidas son polares y pueden unirse entre sí mediante enlaces con un puente de hidrógeno. Debido a esto, la cadena de nylon es tan regular y simétrica que los nylons son a menudo cristalinos y forman excelentes fibras. Los nylons pueden ser determinados porque tienen 6 átomos de carbono antes de su grupo amida. Entonces tenemos 6 carbonos y después encontramos al grupo amina. Este grupo amina, por medio de un puente de hidrógeno, puede unirse a otro grupo amina lateral o a una misma cadena lineal, lo que lo hace esta estructura lineal que podemos ocupar en forma de hilo. ¿Cómo se ocupó? Como les decía, lo que hicieron fue una condensación de este poliacrilato que empezaban en una temperatura específica, lo empezaron a sacar y al cambio de temperatura se empezó a solidificar. Entonces, si tú continuabas enrollando este hilo, se empezaba a seguir saliendo este hilo. ¿Por qué? Porque se estaba agotando este polímero que se encontraba colapsado dentro del film de agua. Y cuando salía y se oxidaba, se secaba y entonces formaba este pequeño filamento que después fue ocupado para generar telas sintéticas y aumentar la industria de la moda. Simplemente podemos ver cómo esta cadena se empezó a alargar y se empezó a polimerizar por sí sola por su contacto con el oxígeno. ¿Cómo obtuvimos el nylon 610, que es el más ocupado? Se asoció a las iniciales de los ciudadanos de las ciudades en las que se pensaba que se iba a tener una gran demanda por su producto. Las ciudades provenían de los investigadores de DuPont, New York y Londres. El nylon se asoció con las iniciales de New York o New Laws of DuPont. Al final, la Xerox fue la que determinó el nombre del nylon y fue una de las empresas que hasta ahora sigue siendo partícipe de la elaboración del nylon o de los poliacrilatos de nitrógeno más importantes a nivel mundial. ¿Dónde encontraron el nylon? DuPont. Una cosa chistosa con DuPont fue que cuando inició estas primeras medias de DuPont eran las medias diseñadas para durar.
nunca se rompían, nunca se rayaban. Es tan resistente el nylon que una prenda de nylon puro no tendrías por qué volverla a cambiar. Entonces DuPont entró en una carrera por eso de 1800, no, de 1930, de, ¿sabes qué? No nos está sirviendo. La economía está bajando demasiado. ¿Cómo vamos a activar que sigan comprándonos los productos? Vamos a dejar impurezas del nylon para volverlo frágil. Entonces el nylon empezó a tener un estándar cada vez más bajo, lo que hacía que cada cierto tiempo se empezara a degradar y a romper la molécula. Si nosotros no hubiéramos entrado en este momento capitalista, y perdón por el spoiler hacia el capitalismo, hubiéramos podido tener prendas de nylon que tal vez sus abuelas, sus tatarabuelas, sus tatarabuelas les seguirían eh, heredando y que a menos que ustedes las rompieran o rasgaran, no se iban a degradar, no se iban a romper. DuPont entró con este conflicto de intereses económico y decidió de golpe dejar de sintetizar nylon puro y empezó a generar nylon que ya tenía cierto grado de impurezas, lo que hacía que se empezara a renovar constantemente. Entonces, lo que Apple hizo en el 2005 de empezar a hacer que sus dispositivos empezaran a fallar, es algo que desde hace mucho inició con DuPont y después con la industria de la iluminación, con los focos, porque los focos podían mantenerse a bajas corrientes siempre encendidos. Entonces entramos en ese golpe de queremos productos hechos que duren durante mucho tiempo o queremos productos buenos de calidad pero que me sigan comprando. Luego vienen las aramidas. Ustedes los conocen como Kevlar. El Kevlar es una poliamida, el cual para todos el grupo de las amidas se encuentran separados por un grupo parafileno. El grupo parafileno va a ser este grupo fenol. Es decir, que un grupo amida se unen a un anillo fenilo en posiciones opuestas entre sí. Un carbono 1 y el carbono 4. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Entonces te empiezan a formar estas estructuras poliméricas que se vuelven simétricas. El Nomex, por otra parte, forma a los metafilenos, que es decir, un grupo amida que se une al anillo fenilo en las posiciones 1 y 3. Lo mismo, empezamos a ver una estructura. ¿Para qué se ocupan estos? Como en la industria armamentista, descritos para la elaboración de productos menos pesados para la guerra, para la elaboración de tanques de guerra que pudieran tener mayor resistencia y que pesaran menos para que su transporte saliera más económico, pasaron a encontrar una molécula altamente densa que podía resistir grandes impactos por sus grupos fenilo que se encontraban en ellos. Kevlar es un polímero altamente cristalino, insoluble en la mayoría de los solventes orgánicos y con un punto de fusión arriba de los 500 grados Celsius. Aguantaba altas temperaturas. Stephanie Wolek fue la que lo describió en 1923 y para el 2014 y lo encontró en que el ácido sulfúrico caliente era un buen disolvente. Entonces tendríamos que aventar ácido sulfúrico caliente para poder empezar a deshacer el Kevlar. El Kevlar ella lo diseñó originalmente para encontrar nuevas formas de tener plásticos duraderos y que después la industria armamentista en Estados Unidos y si no mal recuerdo en Alemania decidieron comprarle las patentes. Dentro de estas aramidas igual encontramos las que forman fibras, como las poliamidas no aromáticas, como el nylon 666 que habíamos visto, pero ahora como en forma de amidas cis o amidas trans. Estas generaron que fuera aún más rápido de sintetizar y que tuvieran aún menos energía durante su elaboración. Estas también ayudaban para que las poliamidas empezaran a formar síntesis como las del nylon 666, pero que podían estirarse completamente en línea recta. Le dieron flexibilidad al nylon, lo que ahora ustedes conocen como expandex. Pero lamentablemente siempre existen pocos enlaces de amida que conforman el cis. Para ello las cadenas del nylon 666 nunca llegan a estar completamente extendidas. Por eso no se estiran infinitamente, tienen cierto grado de elasticidad. Estas aramidas necesitan formar cadenas largas y completamente extendidas, implican un empaquetamiento más adecuado, pero permite que se formen de una forma cristalina y es muy característica de ciertas fibras que podemos empezar a teñir y obtener nuevos colores. Las aramidas, unidas con estas, vamos a generar el Kevlar, que no es posible que una molécula adopte una posición cis porque el hidrógeno de sus grupos aromáticos
le impide ese cruce molecular, esa estructura molecular no es posible para ellos. ¿Esto qué generó? Pues que las aramidas pudieran tener una conformación trans hacia el mismo lugar, lo que formó que pudiéramos generar grandes polimerizaciones de la misma molécula en forma de cadena o en forma de red, lo que generó fibras más resistentes que podían reducir los impactos por estos puentes de hidrógeno que se estaban formando entre las cadenas lineales. Para ello, entendemos que todos estos polímeros nos ayudan a sintetizar fibras que van a estar constituidas por un polímero y por cadenas extendidas de línea recta. Si nosotros vemos la imagen, nosotros vemos cómo estas líneas se mantienen extendidas, pero cuando las jalamos o unimos, tienen un juego. A esta figura nosotros podemos ver cómo en el mismo eje puedes mantener la estructura química, porque no puedes romper como tal la estructura. Solo hay espacios que te impiden romper la estructura. ¿Cuáles fueron las fibras descubiertas o descritas? El polietileno, el polipropileno, el nylon, el poliéster, el Kevlar, el Normex, el poliacrilonitrilo, la celulosa y los poliuretanos. Estas fibras siempre van a estar constituidas por polímeros dispuestos en forma de cristales, que tienen o son capaces de empaquetarse según el ordenamiento regular y los efectos de alinearse en forma de las fibras. El nylon se empaqueta formando fibras cristalinas, estos grupos cristalinos, y estos enlaces usualmente están dados por puentes de hidrógeno u otras interacciones secundarias como los grupos azufre y los grupos nitrógeno que vimos durante esta presentación, que mantienen fuertemente unidas las cadenas poliméricas. Las fibras también tienen su inconveniente. Si bien poseen una fuerza tensil, es decir, que son resistentes y cuando se estira por lo general tienen una baja fuerza de compresión que pueden regresar a su forma, las fibras orientadas son resistentes como si se estiran en dirección a las fibras. Pero si tú las estiras por sus ángulos débiles, estas fibras pueden romperse. Por eso hay telas que pueden ser estiradas de un lado, pero de otro lado no se estiran. La clasificación de estos polímeros orgánicos los vamos a ver como polímeros orgánicos sintéticos o polímeros orgánicos sintéticos. ¿Quién los clasificó? Los clasificamos en función al tipo de reacción mediante el cual se llevan estas polimerizaciones. Pueden ser por reacciones de adición o reacciones de condensación. Entonces tenemos un método de síntesis. ¿Cómo sintetizamos a los polímeros? ¿Adicionamos o condensamos a los polímeros? Los polímeros que pueden ser condensados, por ejemplo, los de paso continuo, como el poliestireno, o los de crecimiento de paso, como las poliamidas. Vimos que eran estos que iban saliendo conforme se iban condensando. ¿Qué es lo que hacen los polímeros? Simplemente empiezan a repetirse entre sí. Estas moléculas empiezan a añadirse, y estas son las polimerizaciones por adición. Este crecimiento es un crecimiento continuo de la cadena. Cuando se polimeriza el etileno para obtener un polietileno, cada átomo de cada molécula de etileno se transforma en parte del polímero. Nada se gana y nada se pierde. Toda la energía se mantiene conservada. Las reacciones de condensación se dan por pasos. Primero tienes una molécula en la que tienes que romperla, fomentar por temperatura o por presión la unión, y en ellos obtienes un gas, a veces ácido clorhídrico, a veces agua. En conclusión, las polimerizaciones de condensación se generan subproductos y las polimerizaciones por adición no. Técnicamente las polimerizaciones por adición son las menos dañinas, como el poliuretano o el poliestireno, pero no son ocupadas en la industria debido a que son degradables o su alta durabilidad, a diferencia de las que son ocupadas por condensación, que son mucho más rápidas, pero tienen ciertas propiedades que ayudan a la industria. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre el principio de la polimerización o de los polímeros?